La roca se clavó en mi espalda cuando caí, y el mundo se volvió oscuridad y dolor. El grito de Laura aún resonaba en mis oídos, un sonido roto, casi animal, mientras la tormenta rugía fuera de la cueva de El Castillo. ¿Por qué siempre tú, Ana? ¿Por qué tienes que provocarme así? Sus palabras me golpearon más fuerte que la caída. Me incorporé despacio, el aire húmedo y frío de la gruta envolviéndome como un sudario. La sangre tibia bajaba por mi sien, pero el verdadero dolor estaba dentro, en ese nudo que se formaba cada vez que ella me miraba con esa mezcla de odio y algo más profundo, algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Yo, una omega en un mundo donde las mujeres como nosotras aún luchábamos por ser vistas sin prejuicios, y ella, la alfa dominante que todos admiraban en Santander, la que dirigía el grupo de excursionistas con mano firme y voz que no admitía réplicas. Todo había empezado meses atrás, en las playas del Sardinero. Yo acababa de mudarme a Santander huyendo de una familia conservadora en el sur, buscando un respiro en el norte, donde el mar Cantábrico parecía lavar las culpas ajenas. Trabajaba en una pequeña galería de arte cerca del centro Botín, rodeada de lienzos que expresaban lo que yo no podía decir en voz alta. Laura era la guía local, conocida por sus rutas por las cuevas prehistóricas de Cantabria, una mujer fuerte e independiente que ocultaba su propia alfa bajo capas de control férreo. Nos conocimos en una reunión de un grupo LGBT local, discreto porque en Santander, aunque España era progresista, las miradas aún pesaban en los barrios más tradicionales. Ella llegó tarde con el cabello revuelto por el viento del mar, y sus ojos se posaron en mí como si ya me odiara. Otra sureña que viene a conquistar el norte, dijo con sorna, y yo respondí con una sonrisa desafiante. Desde entonces fuimos enemigas declaradas. Ella me acusaba de coquetear con todas, de ser una omega inestable que atraía problemas. Yo la veía como una alfa represora, que negaba su propia naturaleza por miedo a perder el control. Pero en el fondo sabía que era mentira. Cada discusión era una excusa para acercarnos, para rozarnos en el aire cargado de feromonas que ninguna subpresante podía ocultar del todo. Yo sentía su aroma dominante cada vez que pasaba cerca, un olor a sal marina y pino que me mareaba, me hacía cuestionar por qué luchaba tanto contra lo inevitable. ¿Por qué me resistía a ella, si en el fondo anhelaba rendirme? Era un conflicto que me devoraba, el deseo de ser libre versus el terror a ser poseída, a perder mi identidad en su fuerza. Aquella excursión a las cuevas de Monte Castillo fue idea suya. Ven, si tanto te gusta el arte prehistórico, me desafió. Yo acepté pensando que sería una oportunidad para confrontarla lejos de las miradas de Santander. El grupo era pequeño, unas pocas amigas, todas betas o parejas estables. Caminamos por los senderos empinados, el aire fresco de diciembre cargado de promesas rotas. Laura iba delante explicando las pinturas rupestres con pasión, pero cada vez que se giraba hacia mí, sus ojos decían otra cosa. La tormenta nos pilló desprevenidos. El cielo se abrió en un diluvio furioso, típico del Cantábrico en invierno. Corrimos hacia la cueva más cercana, el castillo, esa gruta milenaria que guardaba secretos de hace 40.000 años. El grupo se dispersó en el pánico y nosotras quedamos solas, resbalando por un tramo traicionero. Yo tropecé y ella intentó agarrarme. Caímos juntas, rodando hasta el fondo de una galería lateral, donde la luz de la entrada apenas llegaba. Ahora, aquí estábamos atrapadas. Mi cabeza palpitaba, y Laura se arrodillaba a mi lado, sus manos temblando mientras apartaba el cabello de mi herida. Mírate, siempre causando caos, murmuró, pero su voz se quebró. Sentí su calor alfa irradiando, protector pese a todo. ¿Por qué me culpaba? ¿Por qué no admitía que era ella quien me perseguía con la mirada, quien se acercaba demasiado en las reuniones? En mi mente las preguntas se arremolinaban como la tormenta afuera. ¿Era yo la seductora, o era ella quien no podía resistir? Odiaba esa atracción, porque significaba vulnerabilidad. En Santander, ser omega significaba aún luchar contra estereotipos, contra familias que esperaban sumisión. Mi madre me había dicho una vez, no dejes que una alfa te domine, hija. Pero con Laura, el dominio parecía inevitable, y eso me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Ella sacó un pañuelo de su mochila y presionó la herida. No te muevas, ordenó, pero sus ojos traicionaban preocupación. Por primera vez vi grietas en su armadura alfa. ¿Acaso ella también luchaba contra esto?
contra el instinto que la empujaba hacia mí, pese a su orgullo. La cueva nos envolvía en silencio antiguo, y yo me preguntaba si saldríamos de aquí iguales. O si al fin, esa enemistad se rompería en algo más profundo, más doloroso. El eco de la lluvia en la entrada de la cueva era un recordatorio constante de nuestro aislamiento. Laura se apartó un poco sentándose contra la pared opuesta, como si mi proximidad la quemara. «Esto es tu culpa», dijo al fin, su voz ronca en la penumbra. «¿Por qué aceptaste venir? Sabías que no te quería aquí». Sus palabras me dolieron más que la herida. Me incorporé despacio, ignorando el mareo. «Mi culpa. Tú me invitaste, Laura. Tú me desafiaste». Mi voz temblaba, no de miedo, sino de esa rabia acumulada que siempre surgía cuando estaba cerca de ella. ¿Por qué todo tenía que ser una batalla? En el fondo sabía la respuesta, porque admitir la atracción significaba rendirse, y ninguna de las dos estaba preparada para eso. Ella se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que rara vez mostraba. «Te invité para demostrarte que no me afectas. Que tu presencia no me desestabiliza». Pero sus feromonas decían lo contrario, un aroma intenso que llenaba la gruta, haciendo que mi cuerpo respondiera instintivamente. Como Omega sentía el tirón, esa necesidad primal de acercarme, de buscar protección en su fuerza. Pero mi mente se rebelaba. No quería ser solo instinto. Quería ser Ana, la mujer independiente que había huido al norte para reinventarse. Recordé nuestra primera gran discusión, en una terraza del barrio pesquero de Santander. Yo había bebido un poco de sidra, y comenté casualmente sobre lo liberador que era vivir abiertamente como lesbiana en una ciudad como esta. Ella se tensó. «No todo es tan fácil», replicó. «Algunas tenemos responsabilidades. Familias que esperan que seamos normales». Su tono era amargo y supe entonces que ocultaba algo. Laura provenía de una familia tradicional cántabra, donde ser alfa mujer ya era un desafío, y ser atraída por omegas del mismo sexo. Eso era un secreto que podía destruirla. Desde entonces me evitó, pero siempre volvía. En las reuniones del grupo se sentaba lejos, pero sus ojos me seguían. Yo provocaba, coqueteaba con otras para ver su reacción, y ella explotaba en acusaciones. «Eres una seductora», me decía. Y yo respondía, «solo si tú lo permites». Era un juego peligroso, uno que nos hería a ambas. Ahora, en la cueva, el juego se acababa. La tormenta no amainaba, y el móvil no tenía señal. Estábamos solas, realmente solas. Laura sacó una linterna de la mochila y iluminó las paredes, revelando formas estalactitas que parecían guardianes antiguos. «Al menos estamos en un lugar con historia», murmuró, intentando aligerar el ambiente. Pero su voz se quebró de nuevo. Me acerqué un poco, el dolor en la cabeza atenuado por la adrenalina. «¿Por qué me odias tanto, Laura? ¿Qué te he hecho?» Las palabras salieron solas, cargadas de años de frustración interna. ¿Por qué me atraía a alguien que me rechazaba? ¿Era masoquismo, o era que veía en ella mi propio conflicto reflejado? Ella me miró largo rato, la linterna temblando en su mano. «No te odio, Ana. Te temo». La confesión fue un susurro, pero en el silencio de la cueva, resonó como un trueno. «Temo lo que provocas en mí. Esta necesidad. Soy alfa, se supone que controlo todo, pero contigo pierdo el control». Sus palabras abrieron una grieta en mi corazón. Yo también temía. Temía que mi ciclo se acercara, que las supresantes fallaran en este encierro, que mi aroma omega la volviera loca. Temía enamorarme de alguien que me culpaba por sus propios deseos. «Entonces, ¿por qué me culpas a mí?», pregunté, la voz ahogada. «Como si yo te obligara». «Porque es más fácil», admitió. «Culparte a ti que admitir que quiero». Esto colgaba en el aire pesado. Nos quedamos en silencio, el conflicto interno devorándonos. Yo luchaba contra el impulso de tocarla, de consolarla. Ella contra el de protegerme, de marcarme como suya. La cueva parecía conspirar, su oscuridad invitando a confesiones. Horas pasaron, o minutos, el tiempo se distorsionaba. Compartimos el agua y las barritas energéticas de su mochila.
Hablamos de trivialidades, del mar en el Sardinero, de las pinturas de Altamira que tanto amábamos. Pero debajo la tensión crecía. Mi herida dejó de sangrar, pero el verdadero sangrado era emocional. Al fin, exhausta, me recosté contra la pared. Laura se acercó cubriéndome con su chaqueta. Descansa, dijo. Su mano rozó la mía, y ninguna la retiró. En ese toque sentí el abismo, el deseo versus el miedo, la enemistad versus la conexión. ¿Saldríamos de aquí cambiando todo? ¿O la tormenta pasaría, y volveríamos a nuestras máscaras en Santander? La noche cayó sobre la cueva como un velo impenetrable. La linterna de Laura parpadeaba ahorrando batería, y nos sumergía en sombras intermitentes. Mi cuerpo traicionaba el calor sutil de un preciclo comenzando pese a las pastillas. Sentía las mejillas arder, y sabía que ella lo notaba. Su postura se tensó, sus ojos evitando los míos. Ana. Tu aroma, murmuró la voz grave, casi un gruñido alfa. Se apartó más, como si yo fuera veneno. Esto es lo que digo. Me provoca sin querer o queriendo. La acusación me enfureció, pero también me rompió. ¿Cuántas veces había luchado yo contra esto? En mi interior, una guerra, el instinto omega clamando por su misión, por su protección, versus mi orgullo, mi deseo de igualdad. No lo controlo, Laura. ¿Crees que me gusta sentirme así, vulnerable ante ti? ¿Ante alguien que me rechaza constantemente? Ella se levantó paseando por la galería como un animal enjaulado. No te rechazo. Me rechazo a mí misma por quererte. La confesión fue cruda, dolorosa. Se detuvo de espaldas. Mi familia. En Cantabria ser alfa ya es duro. Mi padre esperaba un hijo varón para continuar la tradición. Y ahora esto atraída por una omega como tú. Si se enteran, me desheredan, me apartan. Ya perdí a una hermana por menos. Sus palabras me golpearon. Imaginé su vida, la guía fuerte en Santander, admirada por turistas en el Palacio de la Magdalena, pero sola en su apartamento cerca del puerto, luchando contra secretos. Yo había huido de lo mío, pero ella estaba atrapada en raíces profundas. Me puse de pie, acercándome pese al miedo. Yo también huyo, Laura. Mi ex en el sur era beta, segura, pero aburrida. Contigo. Es fuego. Pero me aterra quemarme. Toqué su hombro y ella se giró, ojos brillando en la penumbra. Por un momento nos miramos. El conflicto interno era palpable, deseo versus miedo a la pérdida, atracción versus orgullo. Su mano subió a mi mejilla, limpiando un resto de sangre seca. Eres hermosa incluso herida, susurró. Y me odio por notarlo. El roce fue eléctrico. Me incliné hacia ella, pero ella retrocedió. No. Si empezamos no podré parar. Y luego me culparás, o yo a ti. La frustración me invadió. ¿Siempre huirás? ¿Me culparás eternamente por lo que sientes? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. En mi mente un torbellino, ¿valía la pena el dolor por esta conexión? ¿O era mejor la soledad segura? Ella se derrumbó entonces sentándose en el suelo, cabeza entre manos. No sé cómo parar esto, Ana. Te quiero cerca y lejos al mismo tiempo. Nos sentamos juntas, no tocándonos, pero cerca. Hablamos horas, de su infancia en un pueblo cerca de Puente Viesgo, de mis sueños en la galería. Compartimos vulnerabilidades, grietas en nuestras armaduras. Su aroma me envolvía protector, y yo luchaba contra el impulso de rendirme. Al amanecer, la tormenta amainó un poco. Encontramos una salida lateral, trepando con cuidado. El grupo nos esperaba afuera, preocupados. Pero algo había cambiado. Laura me ayudó en silencio, su mano en mi cintura más tiempo del necesario. De vuelta en Santander, la rutina volvió, pero con miradas robadas. El conflicto seguía, ¿admitiríamos esto, arriesgando todo? Los días siguientes en Santander fueron un tormento disfrazado de normalidad. Volví a la galería, pintando paisajes del Cantábrico que ocultaban tormentas internas. Laura guiaba excursiones, pero evitábamos cruzarnos. Mensajes no enviados acumulaban en mi móvil. ¿Estás bien? ¿Hablamos?
Pero el ciclo llegó traicionero. Las supresantes fallaron bajo el estrés y mi aroma se intensificó. Me encerré en casa, cerca de la playa del Camello, sudando, luchando contra oleadas de necesidad. En mi mente solo ella, su fuerza, su protección. ¿Por qué la deseaba tanto si significaba sumisión? Llamaron a la puerta. Era ella, oliéndome desde la calle. Ana, abre. Sé que estás sufriendo. Su voz alfa dominante me debilitó. Abrí y entró como un vendaval. No puedes sola. Me llevó al sofá, cubriéndome con una manta. Su presencia calmaba el calor, pero avivaba el conflicto. ¿Por qué vienes si me culpas?, susurré. Porque no puedo no venir, admitió, sentándose lejos. Te culpo porque es más fácil que admitir que te necesito. ¿Hablamos o gritamos? Revelé mi miedo, temo perderme en ti, ser solo tu omega. Ella confesó, temo no ser suficiente, que me veas débil por quererte. La tensión creció. Me acerqué y esta vez no retrocedió. Nuestras manos se entrelazaron. No quiero culparte más, dijo. Besó mi frente cuidadosa. Pero el ciclo intensificó todo. Su control alfa se resquebrajó, y la mía omega clamó. Nos besamos desesperadas, un beso cargado de años de negación. Fue tierno, profundo, sin prisa. Sus manos en mi cabello, mis lágrimas en su cuello. Después, acurrucadas, el conflicto persistía. ¿Y ahora?, pregunté. Tu familia, la mía. Lo enfrentaremos, dijo, pero la duda en su voz me aterró. Días de bliss robado, paseos nocturnos por el Paseo Pereda, manos ocultas. Pero rumores empezaron. Una amiga vio, y el secreto se filtró. Laura's familia reaccionó mal. Llamada furiosa a una omega sureña. Nos avergüenzas. Ella defendió, pero dolió. Yo luchaba, ¿valía este amor el dolor? El clímax llegó en una confrontación familiar. Laura me invitó a su casa familiar cerca de Comillas, queriendo presentarme. Pero su padre, alfa tradicional, explotó. Esto no es natural. Una alfa con una omega débil. Laura se quebró defendiéndome, pero las palabras hirieron. No soy débil, grité interna, pero el conflicto me devoró, ¿era yo el problema? Huí, de vuelta a Santander, empacando para irme. El dolor era insoportable, amor versus destrucción. Laura me encontró en la estación. No te vayas. Por favor. Lágrimas en sus ojos, la alfa fuerte rota. ¿Por qué quedarme si solo traigo dolor?, sollocé. Porque el dolor sin ti es peor. Confesó todo, había confrontado a su familia, arriesgando herencia por nosotras. En ese momento mi conflicto se resolvió. El amor era más fuerte que el miedo. La abracé bajo la lluvia cántabra. Nos mudamos juntas, lejos de prejuicios. Ella abrió su propia agencia de rutas, yo mi galería. Aprendimos a equilibrar, su protección sin dominio, mi independencia sin huida. Años después, volvimos a la cueva. No sangrando, sino de la mano. El pasado sanado, el futuro nuestro. El amor, al fin, venció las culpas.